Entonces, vamos a empezar y vamos a trabajar. Los invito a que formulen sus preguntas, cualquier inquietud que tengan por el chat o preguntas y respuestas del Zoom, y que yo al terminar mi presentación, gustosamente los voy a atender. ¿Bien? A ver, vamos a ver. Unos temas previos. Siempre empiezo por este punto, y es que la ley del impuesto a la renta es un impuesto que grava una manifestación de riqueza, y la manifestación de riqueza es la renta ganada. ¿Bien? Em, en consonancia de principios constitucionales como capacidad contributiva, entendemos que el impuesto a la renta no podría gravar algo estimado, sino una riqueza real y objetiva sobre la cual pueda recaer el impuesto. Bien. Un segundo punto importante es que si recurrimos a la ley del impuesto a la renta, vamos a encontrar que hay algunos términos que no han sido definidos por la ley. El caso típico de ingresos, gastos, activo, pasivo, patrimonio, costo indirecto de fabricación, hasta hace poco el de vengado, aunque ahora ya tiene reglas especiales, pero hay una serie de términos que son de origen contable y que no han sido definidos en la ley. Entonces, yo los invito a que interpretemos uniformemente de la siguiente manera. Nos remitimos a la norma jurídica especializada para que en vía de interpretación le podamos dar contenido a aquel término utilizado en la ley que no ha sido definido. Entonces, la norma jurídica especializada no es otra cosa que las NIF y todo lo que involucran las NIF, como el marco conceptual, las NICs y las NIF propiamente dichas, así como las interpretaciones. Si, por ejemplo, yo quiero ahora recurrir al término activo fijo, también tendría que hacer un recuento histórico, porque cuando la ley de renta se publicó y tomó el término activo fijo, en dicho momento era un término utilizado también en la norma contable. Posteriormente eso fue cambiado a la terminología propiedad, planta y equipo, pero estamos en la misma definición de lo que sería propiedad, planta y equipo en el término del tiempo. ¿Bien? Entonces, hacemos eso, vamos a la norma contable, entendemos qué es el activo fijo, sinónimo de propiedad, planta y equipo, y volvemos a la ley de renta para continuar con el desarrollo de lo que indica la ley. ¿Bien? Entonces, eso lo hacemos desde el punto de vista tributario, en virtud de un método de interpretación que existe en la metodología jurídica. Otro punto importante a tener en cuenta es que, si bien es cierto, yo me remito a la norma contable para entender el sentido del término, es posible que también, como cuando calculamos el impuesto a la renta, partimos de un resultado contable que tenemos que convertir en renta neta imponible, pues como les comenté hace un rato, si yo sé que ese resultado contable efectuado bajo los criterios de las NIF tienen estimaciones, juicios profesionales, contienen ganancias no realizadas, gastos aún no incurridos, es evidente que, por lo que comenté al inicio, yo tengo que quitarle todo ese componente a fin de convertirlo en la renta neta imponible a la cual yo debo de aplicarle el impuesto. Para entender esa secuencia o ese criterio contenido en el resultado contable, tengo que entender también que el modelo de las NIF, además de privilegiar el valor razonable, a diferencia de la norma tributaria que privilegia el costo histórico solamente, ¿no? Es importante saber que para efectos del mundo contable hay una forma de traducir los hechos económicos donde se le da una prevalencia a la sustancia económica antes que a la jurídica. Así es que vamos a entender que para la norma contable hay casos en los que el registro
tiene que ver con la forma en la que el IASBI ha indicado que se interprete un hecho económico en determinado momento. De ahí que vamos a tener grandes diferencias entre el tratamiento contable y el tributario, ¿no? El contable me puede decir, aquí ante un contrato donde hay más de 12 meses, hay un componente de financiación significativo, por lo tanto tienes que descomponer el valor de ese bien y considerar ese interés implícito traído a valor presente o con fórmulas financieras que debemos de aplicar. Es evidente que tenemos que entender que ese es el mundo de la norma contable donde se privilegia la sustancia económica a la forma jurídica. Nosotros desde el punto de vista tributario tenemos que entender que eso funciona para lo contable, pero en lo tributario no estamos hablando de eso. En lo tributario únicamente tenemos que analizar si la ganancia fue real, si el gasto fue incurrido realmente, si el valor fue histórico y finalmente únicamente utilizar el valor de mercado como una comparación de que las transacciones no se hayan realizado ni subvaluadas ni sobrevaluadas, pero es únicamente como un método de referencia. ¿Sí? Entonces, hecha esa aclaración, ya ustedes vieron con Leopoldo lo que establece la NIC 16, y en la norma contable, si empezamos, por ejemplo, con edificios y construcciones o con inmuebles, vamos a ver que aquí, desde la óptica contable, una edificación podría tener distintos tratamientos dependiendo del destino, ¿no? Si es que es usado por la propia empresa, será el tratamiento de activo fijo, propiedad, planta y equipo, pero si es un inmueble para ser alquilado a terceros, se considerará una inversión inmobiliaria a la que le aplicaré NIC 40. Si es un inmueble vendido por ser el giro del negocio, es evidente que eso es existencia y se aplica la NIC 2. Y si es un inmueble para ser vendido después de haber sido usado o alquilado, estamos frente a un activo no corriente disponible para la venta, a la que se le aplican los criterios de la NIC 5. Como quiera que les decía, en el momento en que se publicó la ley de renta, únicamente se hablaba de activo fijo, al igual que en la norma contable, pues no podríamos hacer esta distinción de que para efectos tributarios solamente se aplica el destino de para ser usado por la propia empresa, ¿no? Para efectos tributarios los edificios y construcciones tienen un único tratamiento. Y el tratamiento es que es un activo si cumple con la definición de activo fijo, como habíamos comentado, y nada más. Si eso es así, entonces, independientemente de que se le aplique NIC 16, NIC 40 o NIC 5, obviamente NIC 2 no, porque si es el producto a ser vendido, porque es mi giro del negocio, eso se trata como existencias y que para efectos tributarios también así será, ¿no? En cambio, estos tres rubros vamos a tener que identificarlos como en la ley de renta, lo que en su momento fue activo fijo y edificio y construcción. ¿Qué se necesita? Se necesita que sea obviamente de la empresa y se haya destinado a la generación de operaciones grabadas. Si eso es así, le amerita una depreciación del 5% en línea recta. Entonces aquí vamos a encontrar que algunos edificios y construcciones están bajo NIC 16 en lo contable y se depreciarán. Algunas inversiones inmobiliarias estarán a valor razonable y no se depreciarán. Y lo mismo pasará con los activos no corrientes disponibles para la venta. Sin embargo, como en edificios y construcciones para efectos tributarios no necesitamos ninguna contabilización, lo que hacemos es que basta que se hayan destinado a la generación de renta para poder aplicarles vía declaración jurada una depreciación lineal a todas nuestras edificaciones del 5%. ¿A qué no le aplicaría depreciación? Únicamente a algún inmueble que la empresa hubiera comprado para que gane valor o plusvalía, pero no la destinó a nada. En ese escenario, al no haberse iniciado una generación de renta o un destino a la generación de renta, no habría depreciación. ¿Bien? Entonces eso hay que tener en cuenta como primer punto. Y como esto es un tema excepcional, el de los edificios y construcciones, vamos a hablar de los demás bienes, ¿no? Y para los demás bienes no puedo dejar de analizar si en primer lugar califican como activos. Y los activos fijos son activos tangibles que
o sea una empresa para su uso, se destinan a la producción o suministro de bienes y servicios, o para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y se espera que dure más de un periodo económico. Esta es la definición aplicable al día de hoy a lo que es propiedad, planta y equipo. Entonces, yo como contador tengo que verificar en primer lugar que se trate de un activo. Y para yo saber que se trata de un activo, tengo que verificar que tengo el control de ese recurso y estar seguro que me va a generar beneficio económico futuro. Si eso no es así y no se cumple la definición de activo, yo como contador mal haría calificando un activo fijo cuando yo no tengo el control aún. Y aquí hago un alto importante, porque en muchos casos las empresas se dejan llevar por la facturación. Imaginemos que les llega una factura por la compra, no sé, pues de un radar, ¿no? Por poner un ejemplo, y el contador o el área contable en automático considera eso como un activo fijo, estaríamos en serios problemas, porque si más allá de la factura no se ha verificado que con guía de remisión o acta de entrega ya la empresa lo tiene, entonces ahí no podríamos hablar de un activo aún teniendo la factura. La factura puede ir al registro de compras, anotarse, seguir el curso del IGB, pero para efectos de tributarios y contables, sobre todo en la parte de renta, lo que necesitamos es que se verifique, al igual que en lo contable, que tengamos el recurso. Si es que el área contable prohibidísima de registrar un activo fijo si no ha visto el acta de entrega y si no está seguro de que la empresa ya tiene el control de ese bien, ¿no? El segundo punto importante es que no se empieza a depreciar desde que ya registré para efectos tributarios, ¿no? Yo tengo que saber que tiene que iniciarse la generación de rentas con el uso de ese activo. Por lo tanto, la otra condición es que ya para que ese activo califique como fijo o activo fijo, yo tengo que además verificar que voy a usarlo durante más de un periodo económico. De ahí que hay casos en los que puede tratarse de una inversión muy grande, pero que de repente no cumple con la definición. Si no cumple con la definición, es gasto. Un ejemplo típico: imaginémonos que nos presentamos en Perú Min y voy a armar un stand, bueno, cuando pase la pandemia, pero antes de eso eran los Expo Min, Expo Perú, qué sé yo, y habían grandes desembolsos en armar un stand de primer nivel que podríamos estar hablando de $100,000, y SUNAT alegaba de que esto era activo fijo y no se basaba en la definición, sino se basaba en el monto, ¿no? Y entonces el contador, cuando no defiende su posición o no defiende la definición como debería de ser, pues efectivamente pueden tener ahí una contingencia. Aquí tienen el caso de que ese stand evidentemente no iba a durar más de un periodo económico, iba a demorar mucho menos, ¿no? Ni siquiera un mes, una semana, 10 días. Y si no cumple con esta definición, tenemos que calificarlo como activo fijo, ¿eh? Si no cumple como esa definición, perdón, es gasto. Siguiente punto importante. También en la NIC 16 les hablaron de los componentes del costo de un activo de propiedad, planta y equipo. En el tratamiento tributario es similar, excepto por, vamos a ver, el artículo 20, numeral 1, indica que forma parte del costo de adquisición de un activo fijo la contraprestación pagada por el bien adquirido, igual que en lo contable, cualquier mejora incorporada con carácter permanente que luego fue cambiado por el término costo posterior que vamos a ver después, gastos incurridos con motivo de la compra, como por ejemplo los fletes, el seguro, la depreciación, los gastos de despacho, instalación, montajes, como bien sabemos, todos los desembolsos hasta que el activo esté listo para entrar en funcionamiento, y ahí podrían estar los derechos arancelarios, etc. La diferencia con lo contable es que aquí, como ustedes verán, no se incluye nada referido a los gastos de desmontaje o de remoción de un activo para ponerlo en las condiciones iniciales. Porque a diferencia de la norma contable, lo tributario únicamente privilegia, como les dije, lo realmente incurrido y a costos históricos.
si yo considero lo que voy a desembolsar en el futuro y lo traigo a valor presente, ya estamos hablando de un componente que no va en consonancia con un principio de capacidad contributiva, como comenté anteriormente. Cualquier tema estimado o subjetivo no abona en la tesis de privilegiar ese principio. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia. Luego, también es cierto que en el artículo 20 de la ley de renta, el costo computable que habla de la enajenación de bienes, se privilegia una formalidad importante. La formalidad importante es de que ese costo computable, ¿no?, debe estar sustentado en un comprobante de pago. Esto tiene vigencia desde el año 2013 en adelante. Desde el año anterior, 2012, hacia atrás, no se decía nada en este artículo 20 y sí había jurisprudencia que validaba que más allá de contar con el comprobante o no, la empresa tenía que demostrar que la existencia de ese bien y que se destinó a las actividades grabadas. Entonces, hay como una especie de corte para aquellas empresas que cuentan con activos adquiridos o fabricados, o como bien lo dice la norma, producidos o construidos o adquiridos antes del 2013, pues su sustentación no estaba supeditada a la exigencia de un comprobante de pago, más sí a pruebas contundentes que apunten a que el destino del activo fue a la generación de renta gravada. Pero del 2013 en adelante no podemos darnos el lujo de no contar con un comprobante de pago que sustente ese costo de adquisición o ese costo de producción o ese costo de construcción. También es posible que yo haya recibido gratuitamente bienes, eso es lo que el artículo 20 denomina costos que se han debido de ingresar a su valor patrimonial. ¿Bien? Entonces, ese valor patrimonial no es otra cosa que el sustento de una tasación de ese activo fijo que me han obsequiado a fin de yo tener también asegurado el costo computable. Todo ello necesita un comprobante de pago. Entonces, cuando yo no tengo ese comprobante de pago, claro, podría alegar temas confiscatorios, pero el auditor de SUNAT en una fiscalización fácilmente podría considerar el valor de venta como el ingreso sin un costo de adquisición sustentado. En teoría me podría obligar a pagar un impuesto sobre la utilidad bruta, ¿ok?, menos los gastos, pero con una utilidad bruta ya bastante inflada, porque no me estaría reconociendo lo que me costó adquirir o producir o fabricar o el obsequio que me hicieron del bien. Y si eso es así, pues imagínense ustedes la gran lucha que tendríamos para reclamar, apelar, ir a las instancias mayores y todo lo que eso cuesta. Entonces, tributariamente sí es importante esa parte formal desde el año 2013. Vamos a tener que verificar entonces que todos los bienes del activo fijo, y ahí los invito a una primera revisión en todo el detalle de activos fijos que ustedes tienen en su registro de activo fijo, y verificar el origen. Muchos de nuestros clientes o cuando hacemos una auditoría tributaria nos dicen, pero Marisol, aquí el registro de activo fijo no me pide esa columna. Claro, no les pide esa columna del origen del activo, porque simple y llanamente cuando haya una fiscalización, la generalización será, dame el comprobante de pago de todo. Y van a haber casos en los que ustedes no van a tener un comprobante de pago. Y ahí es donde van a tener la dificultad, en la atención de la fiscalización. En cambio, si desde el inicio tenemos un registro ordenado, para beneficio de la propia empresa, no porque SUNAT lo exija. Entonces, eso va a ser un punto importantísimo en contribuir a minimizar contingencias en una fiscalización de activo fijo. Muchos de los que están presentes también deben de ya haber sido testigos de que hay ya en curso desde hace algunos años fiscalizaciones parciales dedicadas exclusivamente al activo fijo. Entonces, las empresas más grandes no se pueden dar el lujo de no contar con esa columna de origen. ¿Y por qué les digo?
Porque no el 100% de la adquisición o fabricación o producción o de ingreso al patrimonio necesariamente deben de contar con un comprobante de pago. ¿Por qué? Porque depende de los casos. Por ejemplo, el mismo artículo 20 indica que no se exigirá comprobante de pago en los siguientes casos. Cuando el enajenante perciba rentas de segunda categoría, eso se entiende que es una persona natural, ¿no? Si quien me está vendiendo, transfiriendo, entregando es una persona natural, no necesitaría el comprobante de pago. Cuando de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago no sea obligatoria su emisión. Y ahí los invito a que revisen el reglamento de comprobantes de pago. Y los casos son variados, pero por ejemplo, uno que es muy común en las revisiones que tenemos es el caso de empresas del Estado que tienen el tratamiento de un régimen general, pero son, por ejemplo, empresas cuyo accionista es FONAFE. Están muy acostumbrados, o es muy común, mejor dicho, encontrar operaciones en las que el Estado les ha hecho una transferencia a título gratuito de algún bien del activo fijo. Y resulta que el reglamento de comprobantes de pago en esa excepción expresamente indica que cuando hay una transferencia a título gratuito de parte del sector público nacional, se exime la obligación de emitir un comprobante de pago. De ahí que encontramos en las auditorías, en las revisiones o en los inventarios que hacíamos, supuestos, ¿no? Supuestos sobrantes. Y nosotros preguntábamos, ¿por qué tienen este sobrante? Han hecho un inventario físico y han encontrado esta planta y no la tienen en el registro activo fijo, no la tienen en la contabilidad. Ah, no, Marisol, porque todavía no nos han dado la factura. Entonces, imagínense ustedes, eso es totalmente perjudicial para la empresa. ¿Por qué? Número uno, no estaba obligada a esperar la emisión de un comprobante de pago porque el reglamento lo dice claramente. Si el sector público nacional te regala algo, no tienes por qué exigir un comprobante de pago. Número dos, la empresa tendría que haber analizado un acta de entrega que ya da origen a ese recurso controlado que obligaría al registro contable de ese activo. Y lo tributario en ese caso sigue la misma suerte como empecé este curso. Si eso es así, la sola acta de entrega originará, ¿no es cierto?, el que yo tenga la propiedad de ese bien sin necesidad de contar con un comprobante de pago. El siguiente punto es que una vez que ese activo entra en funcionamiento, porque me lo han regalado para algo, empieza a generar renta, oficialmente desde el punto de vista tributario empieza la depreciación. Y si pasan los años y yo esperando el comprobante de pago, nunca deprecié para efectos tributarios, lamentablemente existe una norma en la misma ley de renta que me prohíbe rectificar depreciaciones de años anteriores. Por favor, esto que quede muy claro, es súper importante para nosotros. A veces nos ponemos muy pesados en el origen y muchas revisiones, sí, lo voy a ver, no lo tengo. Llega la fiscalización y empiezan los problemas. Así es que es un pedido importantísimo, ¿no? Pónganle el origen, porque si es una transferencia a título gratuito del sector público, consecuencia, no hay comprobante de pago. Consecuencia, SUNAT no me lo puede pedir. Consecuencia, el día que tenga la fiscalización, no voy a tener problemas. ¿Bien? Entonces, eso es un punto súper importante. Otro tema, puede ser que también el origen haya sido el caso de, por obligación legal, algunas empresas del sector eléctrico, por ejemplo, reciben obras que ellos no han hecho, que son parte de su activo fijo. En el momento que las reciben y empiezan a generar renta, son activos fijos susceptibles de depreciación. Pero nuevamente, como estamos hablando del costo computable y esta obligación desde el año 2013, hay que estar muy alertas en que quién me hizo esa transferencia. ¿Quién es la persona, empresa o entidad que hizo esta obra por cuenta mía y que me obligué a reembolsar, es cierto, pero qué sustento tengo para solventar este tema del costo computable? Entonces ahí las preguntas que les hacemos son, ok, ¿quién hizo esta obra? La que originó esta obligación o este pasivo del reembolso.
Ah, esa obra la hizo una persona natural por cuenta de todo un asentamiento humano. Ah, ahí el tema es distinto. Si es una persona natural que no es habitual, ok, puede ir al 820 de SUNAT y con eso sustentan operaciones no habituales. Pero si le pagan intereses por ese pasivo porque no pagaron en el tiempo correspondiente, pues tienen que obligar a que esa persona saque una factura para que le paguen los intereses de esa deuda, ¿no? Que es el corolario. Pero de repente esa obra la hizo una empresa constructora, ok, por cuenta de esa empresa constructora les tiene que emitir a ustedes una factura por ese servicio de construcción, porque recuerden que es un activo de ustedes, pero de ninguna manera podría quedar ese origen del sustento, de ese origen del activo sin ningún sustento. Me detengo bastante en esto porque es la parte del origen fundamental, es la base fundamental. De nada, nada ganamos aprendiendo cómo es la depreciación, aprendiendo las reglas posteriores que vienen a continuación, si mi identificación del activo no ha sido eficiente, si no he calificado al activo en el momento correcto, si he esperado o me he guiado por una factura que me ha llevado a un error. Porque, para cerrar la casuística que estoy comentando, así como existía ese sobrante, hay casos en los que también por errores contables, porque esos son errores contables, por errores contables habían faltantes. Y cuando se hacía la investigación de, ¿por qué tienes este faltante? No sé, hemos hecho el inventario y no está, pero yo acá tengo la factura que dice que he comprado el radar, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando preguntamos, pero, ¿y ese radar se recibió? Ah, no sé, ni idea. ¿Y tienen la guía de remisión? ¿Se entró al almacén? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está utilizándose? Y cuando se hacen ya las investigaciones, conclusión, no, Marisol, ya nos informó el área legal. Ese radar nunca llegó. Ese radar está en un litigio. Estamos yendo a un arbitraje. Conclusión, ¿qué es lo que no se hizo bien al inicio? No se hizo el análisis correcto de si era un activo que me pertenecía y que si ya tenía el control de ese activo. Por lo tanto, no querramos evitar la fatiga porque las consecuencias son graves para la empresa. Graves en este caso porque, a diferencia del otro que perdí la depreciación, que también fue grave, en este caso, facturita originó el activo y la facturita originó el inicio de la depreciación. Conclusión, el día que yo tengo una fiscalización, lo que he tenido es una depreciación de un bien que no existió. Por lo tanto, es una contingencia porque también estaría deduciendo una depreciación que no corresponde. Se dan cuenta que de una u otra forma los errores contables nos derivan en una contingencia altísima para las empresas. Y este es de los casos típicos en los que, por ejemplo, siempre pongo de caso que la empresa ni enterada. Claro, la empresa ni enterada de esa contingencia de millones, porque finalmente somos nosotros los contadores los que no hemos hecho nuestro trabajo diligente de análisis conceptual, ¿no? Entonces, el hecho de estar usando NIF nos está obligando a ese análisis y a esa reflexión que los invito a no dejar jamás. ¿Bien? También con el costo computable, miren que esa formalidad del comprobante de pago es importantísima, pero así como es importantísima, es más importante ver la definición del activo y el momento del reconocimiento. ¿Bien? El comprobante de pago es un corolario, es un complemento, pero también tengo que entender que no se le aplica al 100% de los casos. Otro tema importante con el costo computable es el artículo 11 del reglamento de la ley de renta. Bien, algo cuestionado, es cierto, porque la verdad es que excede la ley. La ley únicamente me habla de costo computable en la enajenación de bienes y no me habla nada de servicios, ¿sí? Los contadores sabemos que así vendamos bienes o prestemos servicios, siempre hay un costo de ventas o un costo del servicio, siempre hay, porque a nivel de estado financiero yo tengo que presentar mi margen bruto. Es una información financiera importantísima para la toma de decisiones.
Pero en la ley de renta no se hizo esa mención. Sin embargo, por vía reglamentaria, es el artículo 11 en el inciso E, que indica que para la determinación del costo computable de bienes o servicios, ahí amplía el tema. ¿Cómo interpreto esto? SUNAT también interpreta que hay costo computable de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque SUNAT, los funcionarios de SUNAT no pueden aplicar el filtro de la legalidad. Ellos aplican ley, aplican reglamento, aplican informes institucionales de SUNAT como si fueran una norma obligatoria a cumplir. Ellos no le pasan el filtro de legalidad. Entonces, para una fiscalización de SUNAT, efectivamente existe costo computable de bienes o servicios. Si yo, empresa, no he tenido el costo del servicio y he presentado un estado financiero pésimo, dicho sea de paso, ¿no? Y mal para un contador. Pero hay casos en los que vemos estados financieros donde hay venta de bienes igual a la utilidad bruta y debajo todo lo ponen como gasto administrativo de venta, siendo servicios, ¿no? O venta de bienes, pero a la larga es una cuenta de servicios. Para efectos tributarios, si yo soy el asesor de la empresa y quiero salvar a la empresa de este gran embrollo, alegaría legalidad, porque le diría, perdóname, pero tributariamente a mí no me obliga la ley a distinguir un costo de servicio. Claro, cuestionable desde el punto de vista de emisión de estados financieros, como quieran, pero sí es un punto que lo pueden discutir. Como no quiero que eso hagamos, porque la idea es minimizar contingencias y en lo justo hay que discutir, pero esto no es tan justo que digamos, porque es un error del contador haber emitido un estado financiero donde empresa de servicios sin un costo del servicio asociado directamente al ingreso que generó.